Llegados al peronismo, nos encontramos una potencia creadora con un sentimiento nacionalista, con un sentimiento católico interesante, con personajes que vienen de la izquierda. El peronismo es algo que se está inventando, no es algo que ya estaba, así que es muy dinámico. Es de golpe un movimiento policlasista que busca la conciliación de las clases y no la lucha de clases. De ahí se diferencian del marxismo. ¿Niega la existencia de las clases? No, no la niega, pero lo que busca es la colaboración. Es decir, las clases existen y lo interesante es que cada uno reconozca a qué clase pertenece. Si Perón suaviza y dice, bueno, para el peronismo no existe más que una sola clase de hombres, los que trabajan, con lo que dejan afuera a todos los que especulan, a la patria financiera, a los sectores agroexportadores, terratenientes que no trabajan, que no laboran la tierra. Ese corte es interesante porque deja del otro lado a todos los demás. Pero el peronismo surge de entrada con una vocación respecto de la educación, está asociada a una patria productiva y de consumo. Entonces, va a generar el desarrollo de las escuelas industriales de una manera exponencial y un acuerdo, escuela-fábrica, un acuerdo con las fábricas para que los estudiantes avanzados ya puedan empezar a trabajar tempranamente. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000. En la provincia de Buenos Aires, Mercante como gobernador y Avanza como ministros son los encargados de resolver. Una de las dificultades con las que se encuentra el peronismo es la falta de edificios. Y entre el año 49, en que la Dirección de Escuelas, Dirección General de Escuelas, se convierte en ministerio a través de una nueva constitución de 1949, una constitución de la nación que hay, una constitución de la provincia, ese ministerio se va a ocupar con un ministro que es el ejemplo. Después de Sarmiento, a mi modo de ver, viene Julio César Avanza. Miren, hasta el apellido le cae bien. Ese tipo le da un impulso a la educación de la provincia de Buenos Aires nunca antes visto. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero, construir 1.609 escuelas. Elimina las escuelas rancho y llena de chalecitos. Las escuelas son esos chalés que están donde ustedes vayan por la provincia de Buenos Aires, van a encontrar esos chalés construidos durante la gestión del ministro Avanza. No ha vuelto a pasar. Y en los últimos 10 años o 12 años del gobierno entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, se hicieron 1.600 escuelas, pero en todo el país y con recursos de la nación. Esto se hizo solamente en la provincia de Buenos Aires y con recursos propios de la provincia de Buenos Aires. La primera cuestión a resolver es las condiciones de trabajo. Todas esas escuelas rurales tienen casa, habitación para el maestro. El maestro es maestro, director, portero, cocina, todo en la escuela rural bonaerense de esos tiempos. En 1946 hay un legislador que se llama Cimini de apellido que logra una ley, secundado por Julio César Avanza, una ley de hacer obligatorio el jardín de infantes desde la primera sección va a ser desde los 3 años. Lo que hoy se llamaría sala de 3, sala de 4 y sala de 5, o primera sección, segunda sección, tercera sección del jardín de infantes, se crea por ley en 1946. ¿Cuál es el problema en 1947, digamos? Que no hay recursos para poner en práctica eso. Es decir, entonces se crea, atención acá, el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires se convierte en algo expansivo. A partir de 1947, la educación primaria va a estallar hacia los dos extremos, hacia la educación inicial, y se van a empezar a crear todos los primeros jardines de infantes en cada distrito de la provincia de Buenos Aires, y también por primera vez la provincia va a generar escuelas medias, escuelas de educación media. ¿De dónde van a rescatar el personal para eso? Las maestras de jardín de infantes van a ser las maestras de primer grado que ya están preparadas con una capacitación específica. ¿Dónde van a tenerla? Ya vamos a hablar. Y aquellos profesores
que van a trabajar en la secundaria van a ser aquellos que ya están acostumbrados a trabajar con los más grandes de la primaria, es decir, los profesores, las maestras que estaban en sexto grado. Van a tener una capacitación específica por disciplina para arrancar en estas escuelas y en estos jardines de infantes. Mientras tanto, al interior del sistema va a ser expansivo, les dije. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación de la escuela primaria es que hay adultos que no entraron al sistema. Un gran desarrollo de la Dirección de Educación de Adultos, que es un desprendimiento de la Dirección de Enseñanza Primaria. Y una dirección de los chicos con problemas de aprendizaje. Ya existen escuelas especiales de los años 30, pero acá se sistematizan y entonces va a haber escuelas especiales para chicos con al menos 3 dificultades. Dificultades en el aprendizaje, dificultades intelectuales, digamos, dificultades físicas, sordos con hipoacusia, parálisis, dificultades físicas. Y tercero, los chicos con dificultades sociales, estos chicos insociables, difíciles de contener. Entonces, la Dirección de Educación Especial, que también se va a crear como un desprendimiento de primaria, va a ocuparse de esos chicos. Nos faltaría todavía pensar qué va a pasar con los otros problemas específicos de la educación primaria dentro de la escuela. Uno de los problemas específicos dentro de la escuela es que durante el peronismo se da un enorme movimiento de industrialización y de suburbanización de la sociedad. Es decir, de golpe, un abandono del campo, un despoblamiento del campo que ya no ofrece expectativas de vida mejor, y una corrida de la población del interior del país hacia los grandes centros urbanos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que hoy llamamos el conurbano especialmente, recibe una gran cantidad de migración interna. Entonces, hay varios problemas. Familias que no están acostumbradas a la escolaridad, de golpe van a encontrarse con que tienen que escolarizarlos, pero no los mandan a los chicos, siguen con sus hábitos. Entonces la escuela dice, no, si tenemos chicos afuera, lo tenemos que traer. ¿Y cómo hacemos para traerlo? Vamos a crear una función nueva, la asistente social escolar. Bueno, la asistente social escolar va a tener que ir a visitar la familia, de ahí el nombre que les queda a muchas todavía hoy. Hay algunas familias que dicen la visitadora social. En este momento era una asistencia del Estado a esos problemas y se va a encargar de los problemas de asistencia, pero también va a mirar y va a censar a la familia para tratar de cubrir necesidades básicas no resueltas. Alimentación, vestimenta, vivienda, abrigo. Y entonces el Estado va a estar presente a través de la escuela en esos lugares. Y una contención diferente de los... Bueno, los chicos que tienen problemas de disciplina también mandan a la asistente social a ver qué es lo que pasa, a contarle a la familia y a ver cómo lo resolvemos. Otro de los problemas que se tienen en las escuelas es el problema del rendimiento escolar, del aprendizaje. Hay chicos que todavía hablan quechua o hablan guaraní. Es decir, de hecho, hoy en día tenemos en la universidad relatos. Hace poquito Soledad, una alumna actual, esta cursada de 2020, me cuenta que cuando llega de Paraguay, tenía 4 años y la rechazan en la sala de 5 en el jardín porque no hablaba castellano, y que se las vio en figurillas en primer grado porque no hablaba castellano y la maestra no estaba dispuesta a tenerle ninguna contemplación. Así que, atención, que no estamos hablando de hace 70 años, estamos hablando de ahora, de hace 30 años o 20 años. Entonces, esto que la escuela, vamos a decirlo acá, es etnocida. Es decir, elimina las etnias. En función de emblanquecer, es etnocida de cualquier otro color diferente, de cualquier color raro. Y no tiene problemas con esto, porque si no te deja fuera. Hasta aquí, las que llegan a las escuelas normales, es decir, las maestras, pertenecen a los sectores medios de la sociedad, medios urbanos de la sociedad. Digamos, como ya hemos visto, las chicas de la periferia sí les tocaba, o del ámbito rural, sí tenían suerte. Algún ejemplo, pueden decir, sí, pero mi mamá, bueno, sí, si les tocaba, podían acceder a esta historia de llegar a la escuela secundaria. Pero había que alojar a la nena en alguna casa de familia o meter la pupila en alguna institución que no era estatal. Es decir, las escuelas de monjas, ya vamos a hablar de esta, no distribuyen certificados de secundaria todavía durante el peronismo. ¿Cómo es la sociedad aquí? Bueno, en esta sociedad no hay televisión. La radio es el gran medio de comunicación. Cuando decimos que la radio era el gran medio de comunicación, el peronismo también lo aprovecha y crea la Escuela Normal del Aire, que era para la capacitación docente de las maestras que están
en el medio del campo, y también una escuela radial, una escuela primaria radial para las comunidades, los que están solos, los trabajadores que están solos en lugares alejados, puedan formarse con horarios específicos, con programas de radio breves. Los diarios que se editan, bueno, los sectores populares no acceden, los diarios fácilmente llegan a los sectores medios. En la provincia se distribuyen los diarios a través del ferrocarril, el gran medio de comunicación, entonces con horas de distancia entre que se editaba el diario y llegaba al pueblo. Hay relatos muy sabrosos de Jaureche, que es de Lincoln, del interior, y cuenta cómo se juntaban en la estación de ferrocarril para recibir el diario, leerlo y después juntarse en el club social, clases dirigentes de Lincoln o de los pueblos en general, para decir, dice La Nación, dice la prensa. De hecho, La Nación sigue sosteniendo que son escuelas de doctrina, es decir, que ellos se están adoctrinando con su diario hasta la actualidad, ¿no? Es decir, el pensamiento liberal y conservador va a estar ahí y siempre lo fue, no es que se los pueda acusar ahora de nada, ellos nunca ocultaron su ideología, siempre estuvieron ahí. La escuela va a tener entonces un magisterio de esas familias, de esos sectores medios. Poco a poco el peronismo va haciendo llegar a los hijos de los trabajadores a la educación media. Entre ellos a un nuevo magisterio se va a formar a partir del peronismo de los sectores populares. Es decir, hasta este momento se podía pensar que las maestras tenían en su casa biblioteca, que eran consumidoras de libros, pero además es una época, ya diría que hasta los 80, en que los sectores medios y medios bajos se asociaban a una biblioteca popular del barrio a la que accedían para poder leer sobre todo textos de literatura. La formación del magisterio no era muy buena. Eran muy buenas lectoras, difícilmente tuvieran faltas de ortografía, pero sobre todo educaban con su ejemplo de patriotismo, su ejemplo de pulcritud. Es imposible imaginar una maestra normal sucia, con el pelo sucio, desalineada, con el guardapolvo manchado. Imposible. Entonces, de eso se trataba la educación en la escuela, la educación con el ejemplo. El peronismo va a dejar dos leyes importantes, la 5650, que es la nueva ley de educación, y la 5651, que es el estatuto del docente, en el que se establecen todos los derechos y obligaciones del docente bonaerense. En la ley de educación se va por primera vez a reconocer la existencia de todas estas direcciones que surgen de la dirección de primaria. No dije, las asistentes sociales, las fonobiólogas, las asistentes educacionales, las maestras integradoras, las maestras recuperadoras, las maestras de inicial, los profesores de secundaria, las maestras de educación especial, con todas las variantes que hay de sordo, de ciego, hipoacúsico, una cantidad de denominaciones, las maestras de adultos, todas esas direcciones surgen, van a ser formadas, los títulos van a ser formados en la Dirección de Educación Superior, que también se funda durante la gestión de Avanza. Es decir, impresionante, porque además habría que ver en qué lugares de la provincia los ponen. 6 lugares de la provincia con criterio estratégico, geopolítico, o sea, en el centro de la provincia, en la capital de la provincia, en el extremo sur de la provincia, en el extremo norte de la provincia. Es decir, hay 6 institutos en distintos lugares que van a cumplir una función estratégica pensando la provincia con una mirada geopolítica de expansión. Una vez resuelto lo de la escuela 1, ahora sí el peronismo, construyendo una tradición, va a decir: vamos a crear escuelas en los barrios, ahí donde la nación no tiene ningún interés en invertir o en rescatar gente para sus burocracias. Entonces el peronismo ahí sí pone en los barrios populosos, la media 2. Ahora cada uno piensa en su distrito. La media 2, la media 3, la media 4, la media 5, la media 6, la media 7, la media 8. Miren cómo vengo con una cantidad de números así sucesivos. Yo no conozco todos los distritos, conozco muchísimo la provincia de Buenos Aires, pero esto se repite en toda la provincia. Todas estas escuelas, los primeros números de escuelas medias, están en los barrios, en la periferia, en los lugares donde la nación no iba a ir. Y hay lugares donde la nación tenía decidido que no iba a crear ninguna escuela porque no le interesaba a la población de ese distrito. Es decir, ¿cuántas escuelas nacionales hay en el distrito de Florencio Varela, que fueron nacionales y fueron transferidas en el año 93? ¿Cuántas hay? Creo que hay una. ¿Sí? No había interés que vengan de ahí. Sin embargo, en San Isidro, sin embargo, en Vicente López sí había interés. Sin embargo, en la ciudad de Córdoba, sin embargo, en la ciudad de Paraná o en Santa Fe o en Rosario, sí había interés. Entonces ahí sí
va a haber escuelas de la nación. Entonces, en el caso de la provincia de Buenos Aires, es la provincia la que sale a cubrir esa necesidad. Todavía estamos en lo que yo denomino la blanquitud. ¿Qué hace el peronismo? Ampliar el espectro para que haya más lugar a formarse y ser blancos. Es decir, la cuestión de más que una conciencia de clase te va a dar una conciencia de argentinidad y una conciencia de derechos. Y te va a decir, la educación es un derecho. Fíjense que hasta acá veníamos con que era una obligación. Ahora es un derecho, y se nos complica, no deja de ser obligación. Es la educación y el voto. Son los dos únicos derechos, que son derechos que yo debería ejercer si quiero y si no quiero no, pero además son obligación. Que tienen un estatus en la práctica, en el sentido común, diferente de cualquier otro derecho. Porque, por ejemplo, la Constitución garantiza el derecho a la vivienda. Bueno, oblíguenme a tener una vivienda, viejo, tenemos una cantidad de gente sin vivienda. Es un derecho a entrar, salir, permanecer en el país. Bueno, oblíguenme a entrar, salir, permanecer en el país. Denme los bienes, denme las posibilidades. No, es un derecho, pero no es una obligación. El peronismo trae dificultades en la provincia de Buenos Aires después del año 52. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hizo tanto desde su gestión por la educación pública junto al ministro Avanza, que no lo había nombrado a Domingo Mercante, tiene una disputa con Perón. Eran amigos, van juntos en la revolución, sostienen el gobierno juntos, gobierna hasta el 52, era un hombre antiguo, del 46 al 52, y cuando Perón asume la presidencia de la Nación, él asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero era un hombre de principios. Es decir, la Constitución decía que no podía ser reelecto, el peronismo logra transformar la Constitución y se logra la reelección de Perón, y también en la Constitución de la provincia se plantea el derecho a la reelección. Los periodos eran de 6 años, así que uno podía tener 12 años un mismo gobierno, pero ellos que eran de principios, de los católicos de antes, de los que no iban a aceptar, de una honestidad, de una probidad absoluta, no iban a aceptar esa tergiversación y se retiran de las funciones directivas, tanto Avanza, o de las funciones de gobierno, Avanza como Mercante, como Jaureche, que era el presidente del Banco de la provincia. Es decir, una cantidad de intelectuales decididos a la acción se retiran y siguen. En el caso de Mercante definitivamente se retira de la política. En el caso de Avanza llega un nuevo ministro de Educación que se llama Vigil, que verdaderamente es una desgracia para la educación de la provincia. Apenas se dedicó a mantener eso, no se le puede agregar una sola línea, excepto que mandó a su hijo a sacar cada una de las 1.609 placas donde se recordaba la inauguración del nuevo edificio. Ese es lo más destacado de esa gestión. Así que ya ahí aparece una declinación en el peronismo, se observa justamente después de la muerte de Eva Perón, en la que esa fuerza innovadora que tuvo desde el 46 empieza a ser reemplazada, en el caso de los sindicatos, por una burocracia sindical, por los aplaudidores, por las focas, que le ponen el nombre de todo, del general Perón, por todos lados, a las calles, a las escuelas, una cosa que no hubiera aceptado la gente de la provincia de Buenos Aires. Y ahí sí le cabe a los libros nacionales, no necesariamente a los de la provincia, el culto a la figura, ¿no? Es decir, el culto a la figura de Evita y de Perón, es cierto eso, y están los libros habilitados por la Nación. Bueno es recordar que en esta época tanto la Nación como la provincia tenían que pasar los libros de lectura obligatorios, tenían que pasar por una revisión de técnicos del Estado que decían si ese libro podía pasar o no.
Debería decirse aquí, antes de salir del peronismo, que el peronismo es la fuerza más privatizadora de la educación pública. Les permite a las escuelas, porque tenía un pacto con la Iglesia, a partir del año 47, las escuelas confesionales a entregar certificados de escolaridad de terminación de estudios primarios, por ejemplo. Lo que sí le va a exigir a las maestras, a las monjas que daban clase, que se conviertan en maestras, es decir, que tengan estudios. Porque una de las cosas es que en una institución de esas características patriarcales, a decir verdad, las monjas no tenían una buena formación más allá de que eran unas mujeres de una fe inquebrantable. Entonces, bueno, les va a pedir y les va a exigir que puedan acreditar títulos. Después, este es un primer corte importante. A partir de los 90 se va a ver, especialmente con el gobierno de Menem, que esa impronta privatizadora inicial del año 47 se va a mover de manera exponencial con ese gobierno peronista en adelante.